Muy bien, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice así la bendita palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es inevitable, hermanos, percibir durante el inicio de nuestro culto y aún mientras él transcurre, es inevitable percibir el choque, la incomodidad, la desaprobación o por lo menos la sorpresa que genera en aquellos que tal vez nos visitan por primera vez, cuando escuchan la verdad que proclamamos, o cuando de pronto ven las formas que mantenemos, el orden, la solemnidad, nuestra devoción a Dios, la manera en cómo adoramos al Señor de una manera solemne y organizada. Incluso logramos ver de alguna manera estas reacciones cuando entonamos en nuestra adoración aspectos que para algunos pueden ser, como ya lo describí, chocantes. Rara vez, por ejemplo, vemos seguridad, firmeza y determinación en el rostro de una persona que recién nos visita cuando la congregación canta: se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor. De seguro cuando nos ven entonando con firmeza, con seguridad, con determinación y con esperanza esto que habla acerca de nuestra propia muerte, sin dudas algunos de ellos ante este tema de la muerte les es chocante. Hermanos, lo que creemos, nuestras convicciones, lo que entendemos de la vida, lo que entendemos de la muerte, de la eternidad, es diametralmente opuesto a aquellos que no han creído, tal vez porque no lo han escuchado, aquellos que no han creído al anuncio del Evangelio para salvación, aquellos que no han venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Es una perspectiva totalmente distinta de la vida. La muerte es uno de aquellos temas, hermanos, en los que especialmente se acentúa esa perspectiva totalmente diferente entre el cristiano y el hombre natural. Aquel que no ha recibido el Santo Espíritu de Dios, que no ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. La muerte es uno de aquellos temas en los que especialmente se acentúa esa forma de ver las cosas, la vida, la existencia de una manera radicalmente distinta. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, los creyentes, que uno de los aspectos de la obra redentora de Cristo a nuestro favor en su muerte, sobre este tema de la muerte, es que Él en su obra vino a liberar a aquellos que creímos del temor de la muerte, del cual estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 15. Ese era el estado en el que estábamos. Ese es el estado en el que se encuentra el hombre natural frente a este tema de la muerte. O como otra versión traduce, para liberar a los que vivíamos esclavizados por temor a la muerte. La perspectiva, hermanos, que ahora nosotros tenemos de la muerte
como creyentes y la esperanza que aguardamos para nosotros cuando tengamos que cumplir esa cita ineludible es parte de la riqueza de la redención que se nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Y esta es una riqueza, hermanos, que junto a todo lo concerniente a la salvación que hay en Cristo Jesús, nosotros no podemos callar. No podemos simplemente disfrutar de esa perspectiva distinta de lo que al hombre natural aterroriza, porque no conoce, porque le desconcierta, porque no sabe, porque hay una gran oscuridad. No podemos simplemente disfrutarlo para nosotros y con toda convicción cantar una estrofa como la que he citado de este himno. Este es un tesoro que no nos podemos guardar mezquinamente. Y así, aunque el solo tocar el tema incomode a algunos, para otros hablar de la muerte sea tabú, e incluso para algunos cristianos místicos, sumergidos torpemente en sus supersticiones, sea algo de mejor ni lo digo, ni lo declaro, no hay sea que me lo atraiga. En su malentendimiento supersticioso, así para algunos sea incómodo escuchar de este tema, hermanos, la continua presencia de la muerte en la vida del hombre y lo que es aún más trascendental, lo que aguarda después de ella el destino eterno, nos impulsa a no callar. Es un tesoro para nosotros, es una forma totalmente distinta de ver todo, incluido este tema, la muerte. Pero la presencia continua de la muerte en medio de la vida humana nos hace que nosotros no callemos, sino que continuemos predicando sobre aquel que, como dice la Escritura, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo afirma el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 1:10. Hermanos, hoy vamos a hablar de la muerte. Y vamos a hablar de la muerte, mis amados hermanos, porque es algo que, aunque la gente no quiera escuchar, aunque la gente no quiera mencionar, continuamente está allí en la existencia humana. Todos nosotros pudimos escuchar semanas atrás acerca de la terrible tragedia de aquel niño, esa criatura de 2 años. Cae del carro, su mismo pariente sin darse cuenta. Arranca el carro, una tragedia. Una hermana de la iglesia estaba allí en esas canchas del Bermans. Un hermano de la iglesia supo de la noticia y después se enteró que eran sus vecinos. Vecinos que ante el dolor de lo que pensaron que tal vez tendrían que esperar durante mucho tiempo en pensar, ni siquiera trajeron a su mente, vinieron a tocar a su puerta diciéndole: ¿tú sabes algo? ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que ha pasado? ¿Qué pensar acerca de la muerte? El texto que nos corresponde exponer hoy precisamente que retomamos la predicación de segunda carta a los Corintios, nos muestra en el apóstol Pablo esta perspectiva que tenemos como creyentes de la muerte y la firme esperanza que tenemos ante ella y lo que no podemos callar, así algunos no quieran escucharlo. Porque la muerte está allí siempre presente, aún para nosotros como creyentes. Ahora, hermanos, este texto nos habla de la muerte, pero con una perspectiva distinta. Versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios
un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y quiero que nosotros podamos volver al contexto de la carta, de este momento en la carta en la que estamos. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de la muerte? Tal vez en la primera lectura usted no identificó allí la muerte, pero ya vamos a ver que sí. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza a hablar de la muerte o está hablando o trae a colación la muerte? Mis hermanos, la segunda carta a los Corintios es una carta que da ánimo. Es una carta de ánimo que es escrita a una iglesia que ha estado dotada, ha sido dotada por el Señor por muchos dones, pero ha sido muy torpe. La historia con aquel que fundó esa iglesia, que predicó por primera vez el evangelio, el apóstol Pablo, no ha sido fácil. La torpeza de los corintios nos trasciende hasta el día de hoy a nosotros como un espejo para nuestras propias vidas. Y se ha pasado todo tipo de circunstancias hasta el punto que pareciera que el vínculo con el apóstol Pablo simplemente se va a romper, con lo que eso significa frente a un hombre que tiene la autoridad delegada por Dios, una autoridad apostólica. Sería simplemente una iglesia que ha desechado la verdad sobre la cual se sustenta la iglesia, la verdad apostólica. El apóstol Pablo entonces ha enviado a uno de sus compañeros de milicia a hacer una visita final, a ver si algo puede suceder. Y ha quedado a encontrarse con él, y en su recorrido a encontrarse con él en el lugar no lo ha encontrado. Y desesperado entonces ha salido a buscarlo, y allí el apóstol Pablo, a partir del capítulo 2, hace un paréntesis en esa narración, un paréntesis en donde da un gloria a Dios, que de alguna manera nos advierte que las cosas salieron tremendamente bien, como lo vamos a ver más adelante. Los corintios entraron en razón, han manifestado arrepentimiento y han buscado nuevamente estrechar ese vínculo con el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo hace un gran paréntesis, dando toda una expresión triunfal en su labor como un ministro del nuevo pacto. Y todo esto también para persuadir a esta iglesia de los corintios que ha entrado en razón acerca de la influencia todavía presente de los falsos maestros y falsas doctrinas. El apóstol Pablo entonces ha estado expresando en el capítulo anterior, el capítulo 4, que ellos como ministros del nuevo pacto, ellos no van a torcer la escritura. Y no van a torcer la escritura porque saben que el obrar de Dios, sacando aún de esa condición en la que se encontraban personas como los corintios paganas, es por el poder del Espíritu Santo mediante la predicación humana. Él entonces da una expresión de júbilo gloriosa en todo este capítulo 4 en cuanto al ministerio que Dios le ha concedido, pero lo ha hecho humildemente. A partir del versículo 7, el apóstol Pablo dice que ese tesoro, el evangelio, Dios lo ha dado en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de los hombres. Y ha empezado a dar una expresión de humildad y de humillación que tiene dos propósitos. Si alguien puede servir como instrumento de Dios para que paganos hundidos en esta condición tan deplorable sean sacados para redención y santidad, debe hacerlo con humildad, entendiendo que el que ha obrado es Dios. Pero aquí el apóstol Pablo empieza a mostrar que aunque es un instrumento poderoso en las manos de Dios, el apóstol Pablo ha mostrado que él finalmente no es sino una vasija con debilidades, una vasija que ha afrontado todo tipo de circunstancias adversas que los falsos maestros han señalado precisamente para tratar de decir, si este hombre ha vivido todo lo que ha vivido, ¿será que verdaderamente viene de Dios? ¿Será que el favor de Dios verdaderamente está con él? Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 ha mostrado que lejos de que le desautorice todas estas circunstancias difíciles, lo que hace es afianzar en la mente de los corintios y de todos los que ven ese testimonio que no importa todo lo que ha venido a su vida, el mantenerse firme muestra que realmente ellos son unos instrumentos en las manos de Dios, y el resultado en los corintios así lo afirma. Es por eso que el apóstol Pablo, y en la última predicación lo vimos, dice que por eso ellos no desmayan.
Que por eso ellos no se acobardan, aunque todo se venga en contra de ellos y parezca contrario a ellos no desmayan, aun cuando sus propios cuerpos empiecen a mostrar el deterioro de la labor, empiecen a ver cómo los azotes, el hambre, el camino, el sol, el trasnocho empieza a agotar sus propios cuerpos. No por ello esté mostrando que falta el favor de Dios sobre ellos, sino que es todo lo contrario. Se mantienen firmes, aunque ellos mismos vayan desgastándose corporalmente, pero continúan adelante sabiendo que Dios les fortalece. Y es aquí cuando llegan entonces a la cúspide del desgaste. ¿Cuál? La muerte. El tema que ninguno de nosotros queremos ver, pero el tema que todos necesitamos escuchar. Y el tema que aunque a algunos les incomode, nos es necesario predicar porque hace totalmente la diferencia. Y la diferencia la vemos al inicio del versículo 1 en el capítulo 5. Porque sabemos. ¿Dónde está la diferencia? Hermanos, el inicio de este texto hace toda la diferencia. ¿Cuál? Saber. Porque sabemos. El temor a lo desconocido, la incertidumbre, las muchas voces que se levantan especulando, opinando sobre lo que no saben, lejos de traer paz al que está afrontando la cercanía de la muerte, por un familiar, por un dictamen médico, por el deterioro de sus propios cuerpos, lejos de traer paz, añade más zozobra al corazón del hombre. A aquel que ante una enfermedad, que ante una tragedia, que ante la vida misma que va pasando y la vitalidad que va disminuyendo, se ve forzado a considerar, a plantearse esta pregunta: ¿Qué acerca de la muerte? Por supuesto que este inicio, porque sabemos, marca la diferencia. En la voz del apóstol Pablo, todos los creyentes nos podemos alinear. Todos nosotros que tenemos la seguridad de nuestra redención en Cristo, tenemos algo que decir aunque sea incómodo. Sabemos. Nosotros sabemos. Debemos decirlo porque sabemos. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. ¿Dónde está la muerte aquí en este texto? Hermanos, Pablo está utilizando esta figura que a él le es muy familiar para ilustrar este tema de la muerte. En Hechos capítulo 18 nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, cuando llegaba a un lugar y empezaba a predicar el evangelio, y aún no tenía de pronto el apoyo de alguna iglesia que había fundado, o aún no había llegado el apoyo, él entonces suplía para sus necesidades básicas con un oficio que había aprendido. ¿Cuál? Hacer tiendas. Por eso cuando él dice nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está utilizando entonces aquello que él conoce, una tienda de campaña, un tabernáculo, una carpa. Y esto es una morada que es temporal, que es portátil y que es para peregrinos y para viajeros. Esta es la característica que tiene. En este tiempo, las personas que hacían largos viajes tenían muchas veces que llevar un lugar para resguardarse en la noche, porque muy probablemente no iban a hallar una posada. Y las posadas, cuando las hallaban, eran peligrosas y de mala reputación. Aquí entonces el apóstol Pablo está hablando metafóricamente de la muerte cuando usa esta analogía de algo que él conoce, una tienda de campaña, una carpa, una morada que tiene esta característica. Es temporal, es transitoria, es algo que se deshace, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Literalmente escribe así: si nuestra casa terrenal de la tienda es desarmada.
Pablo entonces aquí está hablando de la muerte y está hablando de su propio cuerpo, ilustrado por esta carpa con el evidente destino que así como la carpa con el uso va teniendo del desgaste, deshacerse, el evidente destino que también tienen nuestros cuerpos mortales, la degradación, finalmente el polvo. Pero frente a la muerte, a ese desmantelar de nuestra morada terrestre, los creyentes sabemos. Tenemos algo que decir. Sabemos que, y continúa diciendo el texto, tenemos de Dios, versículo 1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y aquí entonces empieza a aclararse un poco más este contraste que está utilizando el apóstol Pablo, este hablar metafórico, esta analogía con algo que él sabe y que nosotros podemos entender también. Cuando ha hablado de una carpa, cuando ha hablado de una tienda de campaña que se va deshaciendo, una morada terrestre que se deshace, y cuando después afirma que tenemos de Dios un edificio, claramente está mostrando un contraste entre dos cosas. El cuerpo, nuestro cuerpo, en el que muchas veces no queremos pensar la cita ineludible que tenemos con la muerte, pero una enfermedad, pero una tragedia, de algo que escuchamos tarde o temprano, hace que una vez más este tema que no podemos eludir vuelva una vez más a ser considerado. Pero frente a esto nosotros, una esperanza, un edificio. Tenemos de Dios un edificio, esto dice Pablo. ¿Y qué es lo que está queriendo decir Pablo con un edificio frente a una tienda de campaña? Pues un edificio lo que sugiere es esto, hermanos, un fundamento sólido, es algo que es fijo, es algo que es seguro, es algo que es permanente, en contraste con la tienda de campaña que es transitoria, temporal, que se deshace, débil. Así que la metáfora que está usando aquí Pablo tiene el propósito de ilustrar la muerte, pero frente a ella la firme convicción que ante la muerte, ante ese tabernáculo que se deshace, ante la separación de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo mortal frente a la muerte, nosotros sabemos que tenemos algo más glorioso, algo más estable, algo que permanece, algo que es eterno. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? En las próximas predicaciones, en la exposición hasta el versículo 5, nosotros veremos la doctrina acerca de la resurrección corporal, pero también de lo que pasará con los creyentes que estén en vida cuando el Señor Jesucristo venga. Aquí específicamente, cuando dice que sabemos y cuando afirma que nosotros tenemos un edificio, está haciendo una referencia a la promesa de cuerpos gloriosos que nos serán dados para la eternidad. Mis hermanos, por supuesto que cuando nosotros vemos nuestros propios cuerpos, vemos la perfección de la sabiduría de Dios. Aun cuando la Escritura dice que varón y hembra nos creó, cuando se gesta una criatura, cuando nosotros vemos todo, aún en nuestro ser corporal, decimos la sabiduría de nuestro Dios. Pero frente a esa sabiduría de nuestro Dios también vamos viendo las consecuencias que por la palabra del Señor entendemos a causa del pecado vienen, la muerte. Todos nosotros. ¿Qué le va a responder este hermano a esta familia? Usted tiene algo que decirnos al respecto. Usted sabe en lo profundo de su ser. Ellos intuían que este hombre
que se expresa creyente tiene algo que ellos necesitan escuchar. ¿Qué les va a decir? Hermanos, por la gracia de Dios, ese bebé tan pequeño, creemos que por los atributos de justicia de nuestro Dios está en la misma presencia de Dios, y no porque sea una criatura inocente como dice el mundo. En la Escritura nosotros sabemos que todo hombre nace en una condición de pecado, culpable de pecado, con una inclinación al mal, pero los atributos de justicia de nuestro santo Dios ante una criatura que no ha tenido la oportunidad de que sea manifiesta en él la rebeldía contra su hacedor, nosotros creemos que ese bebé y que toda criatura que tiene una incapacidad de manifestar, de recibir un juicio de Dios a causa de la oposición a él, a la ley escrita en su corazón, Dios le cobijará con su gracia. No podemos hablar dogmáticamente de ello, pero es la conclusión que nosotros sacamos frente a la justicia y la gracia de nuestro Dios. Y la conclusión es que esa persona, ese bebecito, está en la presencia de Dios como todos los bebés que aún no han nacido. Y los seres humanos que no tienen por incapacidad la posibilidad de depositar su fe en el Señor Jesucristo, porque no se ha expresado tampoco su rebeldía hacia Él. Pero sabemos que si son salvos es por el único camino que es salvo. ¿Cuál? Por la obra de Cristo, aplicada por gracia, por la justicia de nuestro santo Dios en Él. Ahora, esa noticia sale consuelo. Pero si este hermano fue responsable, ¿qué consuelo trae que mi bebé viva por la eternidad y yo no pueda disfrutar de él? Y por supuesto que dio la oportunidad para hablar desde la muerte de la vida, desde el dolor que nos embarga frente a la pérdida en una gran ganancia que hay en Cristo Jesús, el bendito evangelio para salvación. Nosotros sabemos que tenemos y no podemos callar, aunque el mundo le incomode, aunque las personas se sorprenden, debemos hablar de lo que nosotros sabemos. Sabemos, hermanos, que tarde o temprano, a menos que Cristo venga antes, experimentaremos la fragilidad de nuestros cuerpos, o la experimentaremos en nuestros seres cercanos o en alguien que escuchamos. ¿Y qué tendremos que decir ante la pregunta trascendental de ¿qué? Ante la muerte. Nosotros los creyentes podremos afirmar, aún con lágrimas en nuestros ojos, sabemos, pero sabemos que tenemos. Sí, entendemos entonces la fragilidad de nuestros cuerpos, sabemos de dónde procede, pero sabemos la solución y sabemos lo que nos aguarda. Y sobre lo que nos aguarda nos es necesario detenernos un poco, aunque pareciera que nos desviáramos entonces de este propósito de lo que está hablando el apóstol Pablo. Nos es necesario detenernos un poco para ver algunos detalles acerca de esta promesa que tal vez muchos ignoran. Y que cuando algunos leen pueden malinterpretar. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Y dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si está hablando entonces de una existencia distinta, en ese contraste de un tabernáculo que pasa, que es frágil, que es transitorio, que es temporal, y está hablando de un edificio, de algo que permanece y que entendemos por la Escritura que es un cuerpo glorificado, perfecto, sin estas condiciones de debilidad como la que ahora experimentamos. ¿Qué significa que Pablo diga de ese cuerpo glorificado, una casa
no hecha de manos. Algunos confunden cuando en esta analogía se hace este contraste y se preguntan, ¿una casa no hecha de manos? ¿Por qué él contrasta la tienda con el edificio y ahora dice que este edificio es una casa no hecha de manos? ¿Acaso nuestros cuerpos ahora son hechas por mano? Para entender correctamente lo que Pablo está afirmando, nosotros no podemos desligarnos de la analogía que está usando. Mira lo que está usando él: una tienda, una carpa, un edificio. Algo que es transitorio, temporal, algo que se mantiene, que es firme, que es eterno. Algo que es terrestre frente a algo que es celestial. Así que es un contraste entre nuestra existencia corporal aquí. Como nosotros experimentamos nuestra existencia aquí conforme al diseño de Dios corporalmente, pero con cuerpos débiles que se deterioran, susceptibles a la enfermedad y finalmente a la muerte, frente a lo que nos aguarda en la existencia en la eternidad. A esto se refiere cuando dice hecho de mano. Demostrémoslo bíblicamente. Hechos de mano es una expresión usada por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Y hechos de manos es una expresión que ellos usan para contrastar en lo que es propio de esta creación, en el estado en el que se encuentra, frente a lo que es trascendente, eterno, celestial. Miremos dos ejemplos. El primero de ellos, vayamos a Colosenses 2:11 sin perder el texto. Y esto es muy importante. Todo lo que la palabra del Señor nos dice y nos anticipa acerca de nuestro destino eterno y nuestra existencia eterna tiene un propósito para nosotros aquí. Sin dudas así será. ¿Cómo crees tú que el anuncio del Evangelio y esta promesa llega a alguien que ha tenido que experimentar el deterioro de su cuerpo con una enfermedad terminal? ¿Cómo crees tú que llega la noticia del Evangelio, la vida eterna, la reconciliación con el Padre, pero también los beneficios de una existencia en perfección a alguien que no ha podido valerse por sí mismo por una malformación desde nacimiento? Tal vez las voces diciéndoles que era un maldito de Dios, que algo hicieron sus padres, que esto le vino por una herencia de pecado de un abuelo. Cuán dulces palabras sonarán a sus oídos cuando sepa que en medio de esta existencia terrena las diferentes circunstancias de pecado nos golpean a todos en mayor o menor grado, aún en nuestra existencia física, pero para los creyentes hay una promesa de un edificio, de una existencia distinta, de algo que no es hecho por mano, propio de esta creación, en este estado en el que se encuentra ahora, sino algo sublime y eterno. Tal vez tú no veas mucha diferencia, pero a mi mente viene aquel hombre que ponen a las afueras de esa catedral, de la falsa iglesia, sin manos y sin pies. Alguien le lleva allí a mendigar, pero en su rostro, en su intelecto se logra ver la conciencia en medio de su situación. ¿Cómo será para él el anuncio de que le aguarda frente a las limitaciones extremas de su cuerpo algo perfecto? No hecha de mano. Colosenses 2:11. Mira este ejemplo de esta expresión. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí el apóstol Pablo en los Colosenses está hablando de esa circuncisión hecha a mano, que era una señal, un símbolo de lo que vendría por la acción del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto. Ya no entonces era una circuncisión hecha a mano, como quien quita una pieza de su cuerpo echando algo inmundo fuera, sino que ahora es una circuncisión que no es hecha a mano, sino que es algo espiritual y permanente por la acción del Espíritu Santo
la transformación de nuestros corazones, de piedra a corazones sensibles a la voz de Dios. Ahora echando fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en esa circuncisión de Cristo. Básicamente lo que me interesa aquí es que veamos la expresión no hecha a mano. Es una expresión entonces de contraste entre lo que es propio de esta creación en el estado que se encuentra y lo que trasciende y que es celestial. Entendiendo entonces esto, podemos dar un poco más claridad acerca de qué significa que tenemos un edificio que es una casa que no es hecha de manos. Un contraste entre lo que vivimos aquí corporalmente, pero lo que nos aguarda allá. Y el texto más aclaratorio para cerrar este punto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Vayamos allá, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Aquí está hablando de Cristo como el mediador, como aquel que cumple perfectamente lo que en el Antiguo Testamento tan solo era una sombra, el oficio de un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote era alguien que servía como representante del pueblo ante Dios y que entraba a la presencia misma de Dios para adorarle, para expresarle a Dios la adoración del pueblo y que Dios manifestara su favor hacia el pueblo. Pero Cristo cumple perfectamente este papel de mediador. Y mira lo que dice de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, la expresión, y mira cómo la expresa y le explica, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa entonces? Que frente a nuestra existencia corporal, con todas estas condiciones que nos aquejan propias de este mundo caído, ¿qué significa la esperanza que tenemos de un edificio, de una casa no hecha de manos? Que no hace parte, que no es lo mismo, que su procedencia, que no se puede igualar a lo que nosotros experimentamos aquí. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba a un tabernáculo y el tabernáculo era hecho ¿de qué? De manos. La gente lo hacía. Y entraba a un lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios. Bueno, el escritor de Hebreos dice que Cristo mismo no entra a un tabernáculo y al lugar santísimo hecho de manos, sino que entra a lo real, a lo que esto temporal expresaba de lo eterno, a la presencia misma del Padre para cumplir su oficio intercesor a favor de su pueblo. No hecho de manos significa que es algo no de esta existencia presente, de esta creación, en este momento de su historia en la redención que está caída, aguardando su restauración final, sino que es algo que tiene que ver con lo eterno, con lo celestial. Esto es lo que usa Pablo aquí en este contraste. Dos aclaraciones más sobre lo que dice Pablo aquí acerca de esto que sabemos y que tenemos. ¿Qué significa que tenemos de Dios este edificio, esta casa no hecha de manos? Y cuando afirma al final del versículo, en los cielos. Que tenemos de Dios en los cielos. Dos preguntas respondemos aquí. ¿Por qué Pablo habla en presente? ¿Significa que ya tenemos un cuerpo glorioso que nos está esperando en los cielos ya? ¿Qué significa que tenemos ya de Dios en los cielos? ¿Acaso significará que los creyentes que mueren tienen ya una existencia corporal física en el cielo? Hermanos, nos es importante conocer todos
estos detalles porque no es simplemente la esperanza de recibir un cuerpo glorioso, sino también saber más precisamente, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, qué sucede con nosotros como creyentes cuando morimos. ¿Qué sucederá con los creyentes que estén en vida ante el regreso del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la existencia de los creyentes, de las personas que conocemos, de nuestros seres amados que ya han partido a la presencia del Señor? ¿Es esa presencia continua de acuerdo al plan de redención o estamos aguardando algo? Bueno, cuando aquí se nos dice, tenemos de Dios como un presente, no podemos confundirnos. Los escritores bíblicos muchas veces escribieron en tiempo presente, pero con un significado futuro. Y el contexto nos permite entenderlo. Cuando aquí entonces dice el apóstol Pablo que tenemos de Dios este edificio, esta casa, en clara referencia a un cuerpo glorificado, no está diciendo que está allá. Es una expresión en este presente que manifiesta que es ciertísimo lo que Pablo sabe, lo que nosotros sabemos, lo que nos aguarda. Por supuesto que es hacia futuro. Por supuesto que es la esperanza que tenemos. Pero se puede hablar aquí con el apóstol Pablo en presente, no porque hayan allá ya unos cuerpos esperándonos, sino porque estamos plenamente convencidos de la certeza. El escritor bíblico, por ejemplo, hablando del Señor Jesucristo en el Getsemaní, momentos antes de que se entregara en su arresto y su pasión, dice que el Hijo del Hombre es entregado y todavía no lo era. Hablando en presente en el sentido de que él sabía que era segurísimo que su hora había llegado. Nosotros hoy podemos decir lo que nos aguarda con total certidumbre. Aunque experimentemos el dolor, aunque experimentemos el deterioro de los cuerpos, aunque experimentemos la muerte hoy, aún frente a la muerte, aún frente al cuerpo, los despojos mortales de nuestros seres amados, podemos afirmar que tenemos. Podemos afirmar que hoy tenemos, en el sentido de nuestra seguridad, de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y el otro aspecto que no podemos nosotros equivocarnos en su interpretación es que tenemos de Dios en los cielos. Esto no quiere decir entonces que cuando partamos vamos a tener inmediatamente este edificio, esta casa no hecha de manos, este cuerpo glorificado sin las limitaciones de la debilidad y del pecado inmediatamente cuando muramos. Acertadamente los teólogos han llamado a esa existencia que tendremos todos los creyentes cuando muramos y vaya nuestro espíritu a la presencia de Dios como el estado intermedio. Estaremos ante la presencia de Dios, pero de manera espiritual, consciente, gozosa. Pero es un estado intermedio porque ese no es el estado que nos aguarda para la eternidad. Nosotros no viviremos simplemente como una existencia etérea o espiritual. La promesa para nosotros los creyentes es resurrección. En cuerpos glorificados, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, sin deterioro, en medio de una creación perfecta y gloriosa, sin la presencia del enemigo, sin la presencia de nuestros enemigos, con la presencia de nuestro santo Dios en medio de nosotros. Imagínate, al día de hoy nosotros aún disfrutamos de la belleza de esta creación, a pesar de todo lo que vino a causa del pecado sobre ella. Pero nos extasiamos ante la perfección de Dios expresada en su creación, ante los sabores de la comida, ante los colores de la naturaleza, de las formas. Nosotros no viviremos en una existencia etérea,
yo siempre digo el mismo, pero lo voy a volver a decir. Como Gasparín en una nube, con una lira, desocupados. Una eternidad así. Lo que vivimos aquí, con todo el dolor, con toda la imperfección, es tan solo un atisbo. Aún disfrutamos de la existencia aquí. Lo que nos aguarda a nosotros es glorioso, es corporal, en medio de una creación que, como lo vamos a ver, gime por la manifestación de los hijos de Dios, gime por ser también restaurada. Imagínate todo el poder de la sabiduría de Dios en medio de una creación, en medio de nuestra propia existencia, pero habiendo eliminado a todo aquello que se echó contra la humanidad a causa del pecado en perfección. Cuando esto pese en nuestra mente, los deleites pasajeros que se nos ofrezcan en este mundo van a palidecer. Cuando esta conciencia de la eternidad futura que nos aguarda empiece a pesar en nuestras mentes, estos espejitos ilusorios se van a ver en su perspectiva correcta y podremos vivir a la luz de esta promesa de la eternidad. Mis amados hermanos, aquí entonces se nos está hablando que tenemos de Dios en una certeza, y también se nos está hablando que en los cielos, pero no porque allá recibamos en ese momento. Ese es un estado que se está guardando los santos de Dios en espíritus perfeccionados. Algo, un día, un momento, y esto nos lleva al cuándo. Pero no es necesario entonces aclarar que cuando dice en los cielos, lo que nos habla es sobre la procedencia. Esta promesa de cuerpos glorificados, de una existencia en eternidad en perfección, es de los cielos, es celestial, viene de Dios. Ya el texto ha dicho, tenemos de Dios. Pero también en los cielos es una referencia al ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo entonces recibiremos estos cuerpos glorificados? ¿Y dónde los disfrutaremos? Nada en la Biblia nos habla entonces de que recibiremos un cuerpo glorificado al morir inmediatamente. La Escritura solo habla de un cuerpo físico que bien o muere y es resucitado en la venida de Cristo, o bien cuando venga el Señor es transformado. La Escritura afirma inequívocamente que aquellos creyentes que mueran antes del regreso de Cristo ya se han ido a su presencia a aguardar la venida de Cristo espiritualmente. Sus cuerpos, como nos es evidente, descansan en el polvo, pero su espíritu vuelve a Dios. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y otro texto dice, eso dice Eclesiastés 12:7, que cuando nos acercamos en adoración, nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No, la promesa de una existencia corporal no será cuando muramos. Ese es el estado intermedio, consciente, gozoso y glorioso, pero aguardando el cuándo. ¿Cuándo será? Acompáñame a 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Quienes asisten los días miércoles y durante el mes que acabamos de pasar escucharon la predicación, la exposición de la carta a los tesalonicenses, de seguro que ya están instruidos al respecto, mas me es necesario volver a leerlo para todos aquellos que no han recibido esa enseñanza. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vamos a recibir ese edificio? ¿Cuándo vamos a recibir un cuerpo glorificado? ¿Cuándo los que han muerto
vivirán una existencia eterna en cuerpos perfectos, sin que les aqueje todo esto que nos agobia tanto. ¿Cuándo? Primera Tesalonicenses 4:13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto quiere decir los que han muerto creyentes, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es la perspectiva de aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si creemos, sí lo creemos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los creyentes. ¿Y cómo los traerá? Obviamente, más adelante lo va a decir, de manera espiritual. Pero mira lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esta es la esperanza que tiene todo creyente, que posiblemente en vida el Señor venga. Y Pablo se incluye allí, como todo creyente de toda generación se ha incluido y se incluirá. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, si es que quedamos, hasta la venida del Señor, allí es el cuándo. No precederemos a los que durmieron. ¿Cuándo recibirán cuerpos glorificados? Los que han muerto en el regreso del Señor, y los que estén vivos en el regreso del Señor. Y el 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo entonces dice el cuándo, cuando Cristo regresa. Y dice el cuándo de aquellos que han muerto, creyentes, resucitarán. Pero también dice que Él mismo o cualquiera que esté en vida cuando el Señor regrese, dice luego nosotros los que vivimos. Pero no especifica más en detalle. A los mismos corintios ya le había explicado en detalle qué pasará con aquellos creyentes que estén en vida cuando el Señor regrese. ¿Recibirán cuerpos glorificados? El edificio, la promesa de lo que está hablando Pablo aquí. Primera de Corintios 15, 51, 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Ya sabemos qué significa. Pero todos seremos transformados, unos por resurrección. Los creyentes que han muerto y que espiritualmente están en la presencia de Dios y cuyos cuerpos están en el polvo. En un momento. No todos dormiremos, pero después dice, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros ¿seremos qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo? En el regreso de Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga en gloria a juzgar en su regreso para juicio. ¿Dónde? Y todo creyente, cuando se le pregunta, ¿en dónde viviremos esa existencia? En un edificio, o sea, en un cuerpo, en una casa no hecha de manos, eterna, en donde tendremos esa existencia con un cuerpo glorioso, y la mayoría de los cristianos dicen en el cielo. Y es así. Pero debemos entender, cuando el apóstol Pablo dice aquí que tenemos de Dios en los cielos, ¿qué significa? Los cielos, dependiendo del contexto, nos habla
de un lugar que puede ser la bóveda celestial, las nubes. Pero también en la Escritura se nos habla del cielo como el lugar donde Dios manifiesta más plenamente su presencia para bendecir. Permítame hacer una reflexión teológica acerca de un atributo de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En todas partes. Es omnipresente. Dios está aún en el infierno. Inmenso es el atributo con su expresión antigua. No puede ser limitado ni por espacio ni por tiempo. En este caso, en su omnipresencia, en todo lugar, en el infierno está, pero para manifestar su ira y desaprobación. Pero el cielo en la Escritura también es el lugar donde Dios manifiesta más plenamente su presencia para bendecir. Y una vez derrotados los enemigos del hombre, Satanás, la muerte, el pecado, nosotros estaremos en el lugar donde Dios manifiesta más plenamente su presencia para bendecir. ¿Dónde será ese lugar? La promesa que a lo largo de toda la revelación progresiva de la redención en la palabra de Dios hace nuestro Dios es: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. Cuando Cristo vuelva, será el cumplimiento pleno de esta promesa que se ha venido viendo por sombras en el Antiguo Testamento, que se cumple en la primera venida de Cristo. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Tabernaculizó, estuvo en medio de nosotros, pero estará con nosotros, su pueblo, eternamente en medio de nosotros en la eternidad. ¿Dónde será entonces el cielo? Teniendo cuidado de una expresión como el libro de Apocalipsis altamente simbólico, la palabra del Señor dice que se oye una gran voz del cielo que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vi a una Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Dónde será el cumplimiento de esa promesa, de esos cuerpos glorificados? En aquel lugar donde Dios manifiesta más plenamente su bendición. Eso será aquí, en un cielo y una tierra renovados, restaurados, libres de todas las consecuencias del pecado y de la caída. Dios mismo, Cristo Jesús, habitando en medio de su pueblo para gobernarlo. Mis hermanos, el cielo será donde está la presencia de Dios. Cristo estará en medio de su pueblo. Esta es la promesa. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que tenemos que decir. El hombre no quiere escuchar de la muerte. Y nosotros no podemos callar de hablar sobre aquel que es la única y suficiente respuesta ante la necesidad eterna del hombre. Tal vez tú hayas venido hoy aquí con necesidad de una sanidad física. Tal vez tú vengas agobiado a lo largo de tu existencia terrena, con una limitación, con una enfermedad. Esta mañana
Veíamos la visita de una hermana después de varias semanas con su hijo en cuidados intensivos. Nuestro hermano de la iglesia tuvo que afrontar qué decirle a estos padres frente a la muerte trágica de su bebé de 2 años. Y muchos tal vez tengan que escuchar, y nosotros no vamos a negar esto con misticismos, tal vez un dictamen médico que te dice que debes arreglar tus cuentas pronto porque vas a partir. O tal vez sea una noticia inesperada y súbita. Pero todos nosotros tendremos algo que decir y que no podremos callar, así el mundo no lo quiera escuchar, porque tendremos que hablar de aquel que venció a la muerte y que sacó a la luz la vida y la eternidad. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo. Nosotros sabemos lo que tenemos en Él. Ven a Él, no lo pospongas más. Cualquier situación que estés afrontando no es comparable, no solo con la cita ineludible de la realidad de la muerte, sino con lo que eso sella en el destino eterno del hombre, y que es aún peor, la ira de Dios manifestada durante la eternidad, el infierno. Ven a Cristo. Nosotros sabemos, no estamos especulando, creemos en un hecho histórico. Hubo uno, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que fue muerto, sepultado y resucitado. Múltiples testigos. En esto creemos por la acción del Espíritu Santo. Él es la muestra, el inicio, el comienzo de algo no hecho por manos de hombres, de una eternidad en perfección. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No confíes más en ti. No te alcanza. No te alcanza. ¿Has sido recto? Tal vez eso haya sido tropiezo para ti. ¿Tú crees que te alcanza delante de un Dios santo? No te alcanza. Ven a Cristo en arrepentimiento, confía en Él. ¿Qué más le podría decir el hermano a estos padres? Sería trágico que su hijo, por la gracia de Dios, viva una existencia en eternidad y ellos no puedan disfrutar de Él y principalmente de su Dios. Ven a Cristo. Hoy ha sido predicado el Evangelio una vez más aquí. Padre, gracias, Señor.